En nuestro programa, bueno, veníamos hablando al principio que íbamos a estar hablando de algo que también pasó en la semana, muy importante. Este encuentro, esta concentración que hubo acá en la Plaza San Martín, ¿no? Un grupo de asociaciones, autoconvocados, se han organizado en contra de el avasallamiento que está llevando adelante el gobierno nacional y que también existe una alineación desde el sector provincial en contra, en este caso, en contra de las personas con discapacidad. Ujú. Es tremendo las políticas criminales que lleva el gobierno nacional adelante, tratando de ñoquis, todo lo que quiera ajustar para mi ley termina siendo ñoquis, incluso las personas que tienen discapacidad con todo el trabajo y todo el gasto que implica sostener eh, a, tratamientos, la educación, la salud. Sin embargo, al presidente, a Milei, no les interesa en lo más mínimo y lleva adelante un ajuste incluso en ese sector. Y para eso también tenemos acá a un trabajador, Alfredo Jaramillo, ¿no? Bienvenido, Alfredo. Bueno, acá tenemos a Alfredo, que es parte de la organización Ovillo Terapéutico, una fundación también, una ONG dedicada a este tipo de cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, en este caso con la salud mental, ¿no, Alfredo? Bienvenido. Bueno, gracias a ustedes, gracias por invitarnos. Bueno, como decías, Ovillo Terapéutico es una fundación, es una organización de la sociedad civil. Nos gusta decir que emergió de la pospandemia, digamos, como una respuesta comunitaria a bueno, todo lo que fue lo que nos sucedió en la pandemia en sí mismo. Y particularmente nosotros lo que nos sumamos a toda esta movida comunitaria, intersectorial, de defensa de los derechos de personas con discapacidad, eh, obviamente con una mirada integral de la comunidad, pero con una mirada muy especial puesta en las personas con discapacidad psicosocial, lo que se conoce, como lo dice la Convención de Personas con Discapacidad, aquellas personas que transitan un padecimiento mental y que de alguna manera también se ven afectadas en todas sus áreas de la vida por estas, bueno, por este insensibilidad, creo yo, de quienes nos gobiernan respecto a la situación de las personas con discapacidad. ¿Cómo viven eso que vos mencionas, esta insensibilidad? Porque también hay que hablar no solo del veto presidencial, el intento de veto del presidente a la ley de emergencia en discapacidad, que vamos a hablar de eso, pero también de las declaraciones, ¿no? En los términos más simbólicos, más del lenguaje, al referirse a las personas que sufren alguna discapacidad. ¿Cómo lo viven ustedes esto? Yo creo que el otro día lo hablábamos justo nosotros lanzamos el jueves un programa de promotores y promotoras de salud mental comunitaria y decíamos, y yo compartíamos, esta idea de que la discapacidad, aún hoy, 2025, Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, digo, con rango constitucional y demás, perdón, aún hoy esta idea de instalar que la discapacidad es algo que te pasó a vos, es algo individual, es algo que le pasó a esa familia y que no tiene nada que ver conmigo, digamos, y que no tiene nada que ver con nosotros. Creo que ese es digamos, la tensión más fuerte que nosotros tenemos que repensar, digamos, qué posicionamiento tomamos como comunidad ante de esa mirada no colectiva de la discapacidad y hasta la discapacidad, yo decía el otro día, también la discapacidad no es no es una tragedia, transitar una discapacidad o tener una discapacidad. La tragedia es que no contar con los apoyos que necesitamos para tener una calidad de vida adecuada, para poder incluirnos adecuadamente en diferentes espacios. Entonces, creo que esta idea la que se quiere reinstalar, digamos, que se venía hace muchos años. Y en el caso de la salud mental, también esto, ¿no? Bueno, es algo que te pasó a vos, algo que te ocurrió a vos, y nosotros como comunidad pareciera que no tenemos nada que ver. Claro, y es, o sea, la realidad es que se vienen movilizando ya hace bastante también en el Congreso y en esta oportunidad tuvimos una movilización también en Río Gallegos que concentró a algunas organizaciones. Bueno, ¿nos podés comentar un poco cómo fue esa concentración o esa coordinación de estos sectores para manifestarse el miércoles, si no me equivoco, fue que Sí. salieron y estuvieron en la Plaza San Martín? Bueno, las organizaciones sociales, principalmente las que tienen mucha trayectoria histórica en la comunidad, como APADI, como ITEA, convocaron, digamos, a través a las organizaciones. Nosotros también formamos parte, como desde Ovillo Terapéutico, en el Consejo Municipal de Discapacidad. Ahí también intentamos darle el debate, digamos, respecto
a la mirada y a los programas y los proyectos en relación a eso. Convocaron y bueno, nos sumamos, digamos, a este espacio, a este encuentro en la Plaza San Martín. Luego nos trasladamos al semáforo, digamos, tratando bueno, de hacer visible, digamos, porque como es tan fuerte esto de la mirada individualizada de lo individual, poder pensar también como comunidad de que esto nos afecta a todos, digamos, de alguna manera. Así que bueno, fue muy interesante poder encontrarnos, poder decir, nosotros trasladamos, llevábamos como cartel, como ovillo, que los apoyos no son esto también, ¿no? Los apoyos no son privilegios, digamos, no es que tengamos privilegios, son derechos adquiridos. Vuelvo a decir la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional, o sea, en nuestro país son derechos, digamos. Entonces, y también poder hacer visible no solamente la situación de las personas, sino de los entornos, de las familias, yo también lo veo como trabajador, como acompañante terapéutico, digamos, todo lo que uno va viendo, digamos, como el agotamiento que tienen las personas y las familias. Bueno, esta carga, parece que, bueno, vuelvo a decir, parecía que fue un privilegio que vos tengas un apoyo en la inclusión educativa, hoy el día de la educación especial, o que tengas acompañamiento terapéutico, o que tengas un taller de radio, o que tengas un taller, pareciera que no tenés derecho a eso. Sobre todo en un contexto que muchas de estas familias que asisten a las fundaciones, también son familias precarizadas, familias que muchas seguramente no tienen un empleo registrado, ¿no? ¿Cómo ves vos el apoyo, ¿no? Recién mencionaste que la municipalidad también existen programas, estos programas municipales, ¿tienen un apoyo 100% a las personas con discapacidad? Es decir, el impacto de estos programas, ¿son útiles? Yo creo que todo lo que se pueda hacer para fortalecer el entramado comunitario siempre es bienvenido, digamos. Obviamente que nosotros sabemos que acá faltan otro tipo de decisiones, digamos. Es como nos pasa en salud mental, lo discutimos incluso en un espacio acá también. Es un tema de presupuesto, es un tema de política, digamos, de política pública, porque uno puede tener buenas y con muy buenas intenciones acciones, habilitar espacios, sostener actividades, pero es mucho más profundo, es tener políticas públicas, políticas de Estado y también tener presupuesto, digamos, porque que creo que eso es lo que va a hacer sólida y fuerte todo lo que se ha direccionado a la salud mental. En el Consejo Municipal de Discapacidad, que es un espacio de interacción de las organizaciones sociales, pero también de los usuarios, de las usuarias, también son espacios que son muy útiles, que no son vinculantes, pero que son muy útiles para poder alzar una voz colectiva. Porque también es importante esto de decir, bueno, sí, creo que eso es lo que se vio reflejado es el día de la plaza. El domingo vamos a estar en el izamiento, haciéndolo visible también con las organizaciones. La idea es esto, de poder reflejar no solamente por el veto presidencial, coincido, sino por todo el proceso que venimos también de impacto. O sea, hace 3 meses la Caja no hace los reintegros a las familias. Eso empobrece, y la pobreza también impacta subjetivamente en la calidad de vida el empobrecimiento, porque si vos de tu salario, que ya ni siquiera alcanza, ya el 50 o 60% lo destinás para poder sostener los apoyos que tu hijo o tu hija necesitan, es cruel. Sí. Sobre todo, yo trabajo en educación y si bien existe un discurso del Consejo de Educación en apoyo a la educación especial, no se lo ve en las acciones, porque las escuelas especiales están totalmente desfinanciadas, los edificios no se encuentran en condiciones y muchos de los transportes que utilizan las personas con discapacidad no están a disposición. Entonces eso también se ve impedido a que estas personas puedan desarrollar su educación, puedan asistir a estas instituciones. Es importante esto que planteas de que no es algo que está sucediendo ahora, sino es una lucha constante que viene dándose ya hace muchos años. Estos discursos, ¿no? A mí me parece esencial. No son solamente posiciones o discursos, sino tiene que haber acciones. Sí. Y en esas acciones, vos cómo proyectás para un futuro, ¿no? Las acciones que va a llevar adelante la provincia, ahora que estamos en elecciones, por ejemplo, vos, ¿qué posición pensás que deben tomar los partidos que salen a hablar, por ejemplo, el partido del SER, que
sale a hablar de que es un partido del orden, que va a acompañar a trabajadores, pero sus políticas, en sus acciones, se ve todo este ajuste que se lleva adelante, como por ejemplo lo que está sucediendo en la Caja. Sin duda, bueno, acá tenemos un debate como comunidad muy claro. Nosotros tenemos una ley provincial para el sistema integral de personas con discapacidad. Entonces también estar atentos, digamos, que si bien el gobierno provincial ha empezado a convocar a algunas organizaciones, estar atento en la reglamentación de esa ley. Y eso no tiene que solamente interesarle a las personas, a las familias que tenemos personas con discapacidad o a los trabajadores que nos vinculamos por nuestro quehacer profesional al campo de la discapacidad. No tiene que interesar a todos, digamos, porque nadie está exento de que en alguna situación, en algún momento de la vida, es más, todos necesitamos apoyos, no solo las personas con discapacidad. Entonces, en algún momento necesitamos esos apoyos. Entonces, esa reglamentación tiene que estar a la altura, y eso es un debate que se está dando en este momento y que tenemos que estar atentos, digamos. Esa reglamentación se construyó con trabajadores de educación especial o trabajadores de salud mental. Entiendo yo que, bueno, es como las leyes, ¿no? Sale de la Cámara, sé que han hecho informativas y demás, y ahora tiene que venir la reglamentación. Nosotros planteamos que tiene que ser una reglamentación con todos los sectores, con las familias, convocando a las personas con discapacidad, porque también esta idea que la Convención dice algo que parece romántico, pero tiene que ver con un posicionamiento ético también, y político, si querés. Es nada de nosotros sin nosotros. Eso dice la Convención. Entonces, dejemos de infantilizar a las personas con discapacidad. Hay personas con discapacidad adultas, niñas y niños también, pero digo que pueden sentarse en una mesa y pueden decir, bueno, esto estamos necesitando nosotros. Y también esta mirada, viste que hay una mirada siempre como rehabilitadora de la discapacidad. Entonces pareciera que todo es una discusión de rehabilitación en términos más de salud. No, las personas con discapacidad son ciudadanos en lo político, son ciudadanos digamos, en la vivienda, en la discusión de la vivienda, en el techo, en el trabajo. Un tema una deuda en el cupo laboral de personas con discapacidad, que no solamente, bueno, eso es un derecho adquirido, que pareciera que hay estos discursos se van instalando, pues bueno, y encima quieren que le demos trabajo. No, bueno, pero ¿qué condiciones o qué oportunidades tienen las personas con discapacidad desde lo educativo, desde lo social y desde lo comunitario para poder acceder? O sea, es un debate muy, muy grande. Respecto a las elecciones, bueno, estar atento también. ¿Qué lugar ocupan en los discursos de los futuros legisladores las personas con discapacidad y sus derechos? ¿Qué lugar ocupan? Y luego, y los que están en el gobierno, o los que tienen alguna responsabilidad de gobierno, municipal, provincial, nacional, cuáles son la mirada que tienen, porque si la mirada es solamente rehabilitadora, entonces quiere decir que ¿qué es lo que intenta la ley provincial de discapacidad del sistema de protección? Es muy interesante porque está muy basada en la convención, se corre solamente de ese modelo rehabilitador y habilita toda una discusión. Ahora, eso requiere, vuelvo a decir, presupuesto, políticas públicas serias y construida con las personas que transitan la experiencia vivida, las personas con discapacidad y sus familias. Muy bien. Bueno, acá Mariela manda un mensajito y dice: el Estado debe garantizar con políticas públicas la atención integral y a los laburantes de salud, salario a los trabajadores para garantizar con atención de calidad a los usuarios. Bueno, acá también aparece también esta parte, ¿no? De los trabajadores, Tal los cual. que garantizan, los que están acompañando, que son los que visibilizan también. Bueno, es un trabajo integral de parte de ustedes también, ¿no? Como toda la comunidad también interesada y visibilizando qué fue lo que pasó este miércoles, lo que se vio en los medios de comunicación, pero bueno, haciendo, y para cerrar, esta idea de la comunidad, pero en sociedad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hacemos para, qué se podría proponer para salir de la individualidad de los problemas que se plantean y que se acompañe con una participación más activa en este momento, lo que tiene que ver con estrictamente con el veto de una ley de presupuesto en discapacidad? Pero para hacer te dejo a vos para que hagas esta reflexión o este llamamiento a la sociedad. Bueno, yo creo que tenemos mucho por hacer. O sea, y que todos, no existe una persona en la comunidad que no pueda hacer algo. Digo, primero empezar a hablar, digamos, salir bueno, el gran debate que tenemos a veces es el estigma, y eso tenemos mucho como comunidad, de poder participar para poder ir corriendo barreras, digamos.
Creo que ahí tenemos mucho por hacer en la familia, en la casa, en los trabajos. Registrar cuando en los mismos espacios laborales se aparece el estigma, aparece, ¿no?, esta cuestión, no naturalizar, digamos, a ver, la inclusión, la famosa inclusión que daría hasta para todo un programa entero, digamos, que a veces es muy... El papel lo soporta todo, yo siempre digo, el papel lo soporta todo, ¿no? Yo puedo escribir cosas maravillosas, ahora en la acción, en el hacer, digamos, no todo puede ser artesanal, no todo puede ser artesanal. Entonces creo que poder invitar a la comunidad a hacerse eco, digamos, a acompañar procesos, a exigir entornos inclusivos, porque yo escuchaba acá al profe, te voy a decir cómo es, a Richard, decía, sí, es verdad, hay siempre, digo, y no naturalizar el como sí, ¿no? Creo que el debate tenemos que dar, bueno, como sí, entonces la inclusión educativa es como sí. La inclusión laboral, bueno, hagamos un cupo, pero como sí. Entonces, no naturalizar el como sí y exigir entornos inclusivos para todas las personas para que podamos participar. Entonces, la reflexión es que todos podemos hacer algo, que le vuelvo a decir, esto no lo digo yo, le dice un especialista dedicados a esto de la discapacidad, no es una tragedia, al contrario, es otra manera de transitar la vida y otra manera de posicionar en la vida. Ahora, ¿requerimos apoyos? Sí, requerimos otro tipo de apoyos porque las condiciones y la falta de oportunidades que lo vivimos todos y todas impacta de alguna manera en una población que históricamente estuvo relegada, ¿no? Llámense las personas con discapacidad y más allá al fondo, incluso detrás, las personas con padecimiento mental, por ejemplo, ¿no? Donde aparte cargan el estigma de la locura, donde en realidad por mucho tiempo la respuesta fue el encierro. Entonces lo que no se veía, bueno, ya no nos ocupamos. Ahora están ahí en la comunidad y bueno, nada, por eso también todas las profesiones vinculadas al cuidado son impactadas y son precarizadas justamente porque tiene que ver con eso, porque hay una desvalorización de eso y por eso también impacta en las personas. Así que bueno, nada, la invitación nosotros como organización a eso, invitamos a organizarnos, a pensar, a generar espacio de reflexión, y si cada uno de nosotros, los que están oyendo, en su lugar de trabajo, en su escuela, en la familia, en la casa, en el barrio, charlemos un ratito de esto de lo que está pasando, porque si no parece que siempre es un tema de otros, ¿no? Y no, es un tema de todos nosotros, de todos y cada uno de nosotros. Así que bueno, y que la respuesta, al menos nosotros lo entendemos así, siempre es comunitaria, así que siempre tiene que ser colectiva. Perfecto, muy bien. Entonces ahí pasaba Alfredo Jaramillo de la Fundación Ovello Terapéutico. Te agradecemos este momento de reflexión, de poder interiorizarnos un poco más y que conozca la audiencia de qué se trata este movimiento social que aparece hoy, emerge con tanta fuerza en el contexto de ajuste, de crueldad del gobierno de Javier Milei. Así que bueno, mañana entonces al mediodía en el izamiento. Así es. Para acompañar también van a seguir reclamando a quienes se quieran acercar y apoyar, empezar con esto de la comunidad también. Así que bueno, esta es la convocatoria. Ahora sí vamos a un cortecito y ya volvemos con nuestro próximo bloque.